Pero qué importante, hermanos, este día de hoy de oración. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a hablar, mire qué importante la palabra de Dios. Solo la palabra del Señor es el que nos da esa esperanza. La palabra de Dios es el que nos da esa fortaleza de seguir adelante, aunque tengamos en la casa, en nuestras vidas, algunas dificultades. Siempre el Señor, a través de la palabra, nos consuela, nos habla, nos da salidas, nos da esperanzas, nos da ese gozo. Muchas veces estamos tristes, y esa tristeza, a través de la palabra, a través de la presencia del Señor, esa tristeza se convierte en gozo. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho esa obra maravillosa? Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a hablar la palabra de Dios, que es muy importante, hermanos, en este día. Voy a hablar, hermanos, acerca de la oración, ¿no? Sabemos que es el ayuno de oración, no voy a entrar a eso, sino yo quisiera, hermanos, en esta mañana podamos entender, hermanos, cómo nosotros como hijos de Dios podamos clamar, cómo podamos orar. Yo cómo puedo, mira, a través de mi petición, a través de mi ruego, a través de mi oración, mi necesidad, cómo puede llegar a la presencia del Señor, ¿no? Sobre eso vamos a hablar hoy por la mañana. Yo quisiera que en esa mañana entienda, saque ese esfuerzo de poder entender la palabra. Para eso, hermanos, es importante escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces también vamos a abrir nuestros corazones para que esa palabra entre a nuestro corazón, que quede como una semilla y un día aquí de días, de meses, puede dar esa semilla, ¿no? Puede dar frutos. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de una oración eficaz. ¿Cuándo entonces una oración puede ser eficaz? Entonces, hermanos, en la Biblia nos habla, a ver, vamos a buscarnos el libro de Santiago, ¿no? En ahí habla, hermanos, de una oración eficaz. Vamos a buscarnos el libro de Santiago, capítulo 5, ¿no? Vamos a buscarnos Santiago. Ya han encontrado capítulo 5. ¿Qué dice, hermanos? Un poco acá, muy cómodo mi Biblia también. A veces necesitamos, ¿no? Bien, hermanos, Santiago 5:16 dice la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Un texto muy conocido, ¿no? En Santiago, ¿no? 5:16. Santiago, en este pasaje, está dándole un adjetivo calificativo. La oración, al decir oración eficaz, está haciendo una diferencia, que quiere decir que hay oraciones que son eficaces y hay otras oraciones que no son, que no lo son. ¿Será así, hermanos? Hay oraciones, Santiago está describiendo, el Santiago en la Biblia, hay oraciones que pueden ser eficaz, pero hay otras oraciones que no lo son. No pensé, ¿qué quiere decir? Que nuestras oraciones hoy no pueden llegar a la presencia de Dios. De eso está diciendo Santiago, ¿no? Eficaz significa lograr, ¿no? Cumplir su propósito, que tiene éxito en el objetivo que se ha propuesto. Y la meta de una oración es que sea contestada. Hoy, hermanos, hemos venido a este lugar para que nuestras oraciones, nuestras súplicas, que sean contestadas, ¿no es cierto? Queremos hoy que nuestra oración sea contestada, que el Señor nos escuche, ¿no? Ese queremos hoy día en este lugar. Sin embargo, vemos muchas oraciones que no lo son contestadas, es decir, son ineficaces, ¿no?
¿Por qué será? Que estamos orando mal, que no estamos preparados, ¿no? Entonces, hermanos, la oración eficaz es muy importante, ¿no? A ver, vamos a ir nuevamente al Santiago 1, el mismo Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice un texto conocido igual? ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo tenemos que pedir? ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? Dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Mire cómo describe Santiago. Pida, dice, con fe. Y en esta mañana, ¿qué estamos diciendo? Que nuestras oraciones deben ser hechas con fe. Con fe. Sin dudar. Hoy, hermanos, no tenemos que dudar. El que duda, ¿cómo dice? Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Entonces, qué importante Santiago nos enseña acerca de la oración. Hoy nosotros tenemos que tener esa fe. No tenemos que dudar que el Señor nos va a responder hoy día. Nos va a responder. De decir, no tienes que dudar, tienes que tener esa fe. Entonces Santiago nos está enseñando que tenemos que orar con fe, ¿no? Las palabras de Santiago son por demás claras, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana, eso es lo que están aclarando la palabra del Señor. Dice Santiago, muchas veces oramos por compromiso, pero en el fondo no estamos creyendo que Él va a contestar. Es como cuando Pedro fue tomado, a ver, hermanos, en la Biblia, está el libro de Hechos. Acá ejemplos, hermanos, en la Biblia vemos cómo nuestros antepasados, en aquellos tiempos, ¿no? La iglesia oraba y cómo eran sus oraciones, ¿no? Acá vamos a ver, hermanos, para esto vamos a buscarnos libro de Hechos, ¿no? Cómo oraban en aquellos días. Hechos, capítulo 12, 4 a 16. Vamos a buscar un libro de Hechos. Capítulo, sí, 12. Capítulo 12, versículo 4. A ver, ¿cómo? Aquí dice que capítulo 4. Ahora sí. Y habiéndole tomado, preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oración a Dios por él. Entonces, acá nos está enseñando que la iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando con fe. Con fe estaban orando para que Pedro salga de la cárcel. Creyeron a Dios, que Dios va a hacer esta obra. Entonces la iglesia, hermanos, está orando, ¿no? Y versículo 6, Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto en 2 cadenas. Ustedes van a leer, hermanos, porque es largo leer. Entonces, así estaba en la cárcel con cadenas, hermanos, encadenadas sus manos del apóstol Pedro. También la puerta estaba con cadenas. Difícil, hermanos, salir, ¿no? Estimados hermanos, cómo Dios ha obrado en aquella hora, en aquella noche. ¿Por qué sucedió esos acontecimientos? Porque la iglesia estaba orando en aquel tiempo, ¿no? Pedro de la cárcel, los hermanos orando. Dios saca a Pedro de la cárcel. La oración de la iglesia, hermanos, ha sido escuchada, ha sido contestada. Dios ha escuchado la oración de la iglesia.
Pedro de la cárcel, no, Dios libera, hermanos. Vemos, hermanos, saca a Pedro de la cárcel el Señor. Nosotros tenemos fe que tú lo vas a sacar. Nosotros creemos que no hay nada imposible para ti. Confesamos que Pedro ya está libre. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, en la iglesia, hermanos, ya estaban creyendo que Dios va a liberar a Pedro. Ellos ya creían, hermanos, que Pedro ya está libre. Ya estaban glorificando. Entonces, esta iglesia, hermanos, estaba orando con fe. Crean a Dios, que Dios va a liberar. Para Dios no existe algo imposible, dice. Esta fe, hermanos, ellos han depositado al Señor. ¿Y Dios ha escuchado o no ha escuchado? Ha escuchado esta oración. Dios de verdad al Pedro ha liberado. Salió de la cárcel. Entonces acá estamos viendo, hermanos, si nosotros hoy día, o estos días, o en este tiempo, puede que tengamos alguna necesidad difícil de salir, difícil de ser libres. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que creer a Dios, que Dios va a obrar. ¿Qué Él va a hacer como en aquellos días? Él va a hacer, hermanos. Entonces acá la iglesia así estaba orando, amados hermanos. Entonces, qué importante es orar, que nuestra oración sea eficaz. ¿Cuándo va a ser con eficacia nuestra oración? Cuando esta oración va a ser con fe. Y tenemos que creer. ¿Quién va a obrar? Dios. A Dios tenemos que creer que Él va a hacer, hermanos. No el pastor, no el hombre. Dios es el que hace. Dios es el que obra. Entonces a ese Dios no tenemos que creer en esta mañana, a ese Dios poderoso, a ese Dios grande que va a obrar. Lo que parece difícil para nosotros, parece algo imposible, pero para Dios no existe, es imposible. La iglesia se estaba orando. Pedro salió de la cárcel. Hay un ejemplo que vemos, ¿no es cierto? En los Hechos, eso es lo que nos habla la palabra del Señor. ¿En dónde más nos habla? Hay otro, lo que nos confirma, como la oración de hermanos en el libro de San Lucas. Vamos a buscarnos libros de Lucas. Busquemos libro Lucas. Ahí también, hermanos, habla. Capítulo 1. Vamos a buscarlos, hermanos. Lucas, capítulo 1. Busquen en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1. Aquí también hay, hermanos, otro lo que nos habla acerca de la oración. ¿Ya han encontrado el libro de Lucas? Dice acá, desde el versículo 5, anuncio del nacimiento de Juan, dice, ¿no? Vamos a leer ese versículo 5. ¿Ya han encontrado? Dice la palabra. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de una familia, Zacarías y Elizabeth, que eran creyentes, era de la línea de sacerdotes, ¿no? Zacarías, ¿no? Él estaba en su sacerdocio. Eran, dice, hombres temerosos al Señor, ¿no? Eran irreprensibles, cumplían, hermano, la palabra, sus ordenanzas. ¿Qué estamos viendo acá? Dios, ¿qué ha hecho acá? Zacarías y Elizabeth, dice, ya eran personas ya mayor de edad. Pondremos, ¿a quién decimos mayor de edad? ¿A qué edad, más o menos? ¿Usted cómo calculas una persona ya? Elizabeth era estéril, Zacarías también una persona avanzada, su esposo. ¿Qué le dice, hermanos? Que, ¿cómo pensaría? Pondremos de 50 años, ¿no? Elizabeth, ya mayorcita. Pero Zacarías, hermanos, ¿qué pasó? Ustedes van a leer. Aquí hay un algo. Zacarías, ¿quién será este ángel lo que ha encontrado, lo que apareció en la iglesia, en el santuario? Al Zacarías apareció un ángel, ¿no? Le apareció un ángel y le dice, ¿no? ¿Qué estaba orando Zacarías y Elizabeth? ¿Qué estaba pidiendo a Dios? Estaba pidiendo un hijo, porque Elizabeth era estéril, querían un hijo. Estaban orando, estaban pidiendo a Dios un hijo, como Samuel, ¿no? Así estaba, como Ana, así estaba pidiendo a Dios un hijo, aunque estaba en esa edad. Pero un día ángel aparece en el santuario. Zacarías, tu oración ha sido oída por Dios. Tendrás un hijo y llamarás, ¿qué nombre va a poner? Sí, el ángel dice, Juan. Juan va a ser su nombre. Va a dar a luz tu esposa Elizabeth. ¿Y qué le responde al ángel Zacarías? Pero nosotros ya somos, hasta entonces, hermanos, ¿qué pasó? Zacarías le responde al ángel. ¿Qué le responde? Nosotros ya somos personas de edad. Tenía una duda Zacarías. Difícil creo que en esa edad mi esposa tenga un hijo. Ese le responde al ángel. ¿Quién era el ángel? En el comentario, hermanos, dice, era el ángel Gabriel. Ángel Gabriel estaba, hermanos, en el santuario contestando a Zacarías. Le dice a Zacarías, le da respuesta. Zacarías, tu oración ha sido escuchada por Dios, ha llegado a la presencia de Dios. Lo que tú estás pidiendo, Zacarías, tú vas a tener un hijo. Tu esposa va a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ese nombre vas a poner. Y la gente se va a maravillarse. Y Zacarías, hermanos, duda. ¿Por qué duda? Por su edad avanzada. Hermano Alejandro, ¿usted puede pensar que puede tener un hijo? Quizá puede decir, no, en esta edad, ¿cómo yo puedo tener? No, así una persona también, hermano siriaco. En esta edad puede tener un hijo. Esa puede dudar, ¿no? Yo, ¿cómo en esta edad? Ya tengo 80 años. ¿Cómo? ¿No? Ese le responde al ángel Gabriel, Zacarías. Por responder esta palabra, escuchen, hermanos, ¿qué hace el ángel? Ha hecho una obra, hermanos. Por responder, por no creer al Señor, muda ha vuelto al Zacarías, hermanos. Estaba hablando con ángel, pero cuando salió de la iglesia del santuario, mudo. Ángel al Gabriel instante le cerró su boca. ¿Hasta cuándo? Hasta que nazca Juan. Hasta ese día estaba mudo, hermanos, Juan, el Zacarías. Qué obra tremenda, ¿no? A Dios no se hace la burla. A Dios
Por su edad, Zacarías, mire, siendo sacerdote, dudaba. No creo que tengamos un hijo, le respondía al ángel. El ángel inmediatamente le cierra la boca, estaba mudo. ¿Hasta cuándo va a ser mudo? Dice, hasta que nazca tu hijo. Hasta ese día estaba mudo, no hablaba Zacarías, hermanos. Y entonces cuando nace Zacarías, recién abre su boca, habla recién Zacarías. ¿Por qué, hermanos, estamos probando al Señor? Dios puede todo, hermanos. Y para Dios no existe edad, no existe mayor de edad. Dios puede hacer todo, porque es el Señor de señores, Rey de reyes. No, Él es Dios. Zacarías, mire, dudaba. Y entonces acá mudo estaba el Zacarías, ¿no? Tu palabra dice que tú eres todopoderoso. Nosotros creemos que tú darás un hijo. Sí, Padre. Entonces acá, hermanos, estamos viendo, no es bueno, hermanos, dudar. No es bueno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que creer. De verdad, su esposa Elizabeth ha tenido hijo. Ha nacido de verdad. Y ha puesto Juan, ¿no? Si Juan, lo que aparece, hermanos, ese hijo es el que ha nacido, hermanos, ¿no? Entonces, esto ocurre con los miles de creyentes que oran fervientemente, incluso algunos creen que porque gritan. Ahora, además dice, hermanos, aquí en el libro de Lucas nos enseña, ¿no?, que no es, dice también otro, podamos ver acá, no me acuerdo bien, en la Biblia, nos habla, hermanos, que no es importante tampoco, mire, que estemos gritando, que estemos orando horas. Lo importante que es nuestra oración, tenga fe, así sea cortito, que tenga fe, que tenga esa esencia. Y eso es lo más importante. No es tampoco, hermanos, yo pienso, hermanos, un ejemplo, a ver, pondremos. Cuando Eliseo, con los profetas de Baal, han hecho una prueba, ¿no es cierto?, con Eliseo, o Elías, Eliseo, Elías, ¿no es cierto? Elías, con profetas de Baal. ¿Qué han hecho? Primero, haremos la prueba, dice. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que preparar el altar, tienen que consumir con fuego, ¿no es cierto? ¿No? Del cielo tiene que bajar el fuego a consumir ese altar. Los profetas de Baal, hermanos, han preparado. Primero le da a los profetas de Baal. ¿Qué dicen? Primero queremos ver que descienda el fuego del cielo. Clamen a tu Dios, dice. Han hecho preparar el altar y los profetas de Baal eran muchos. ¿Cuántas horas han clamado a su Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas horas? ¿Desde qué hora hasta qué hora estaban clamando a su Dios los profetas de Baal? Desde la mañana hasta mediodía. Hasta mediodía estaban clamando, no los profetas de Baal, ¿no? Hasta ya era mediodía. Mira, pondremos desde las 9, pondremos 9 de la mañana. 9, ¿cuántas horas sería hasta mediodía? 10, 11, 12, 13 horas, ¿no? Desde el 9. O quizás pero en la Biblia no desde la hora. Sino ellos estaban clamando desde la mañana, desde los profetas de Baal. Hasta mediodía. Hasta mediodía, hermanos, no había nada. ¿O bajó del cielo fuego? No bajó. Pero ya estaban gritando, estaban orando, nada. Con sus, hasta se cortaron sus cuerpos, estaban ensangrados, nada. No había nada, hermanos, hasta mediodía. Y entonces ya era hora. Entonces Elías dice, ya es hora. Ahora también a mí me toca, ¿no es cierto? Y entonces le toca, a ver, acá dice la palabra.
Elías, hermanos, este hombre no era cualquiera que era un sacerdote, y entonces no había hasta mediodía. ¿Qué pasa con Elías, hermanos, cuando ya ora a Dios? Nuevamente, hermanos, Elías, como no respondió sus dos del Baal, sus profetas, entonces nuevamente Elías prepara el altar nuevamente, porque estaba desorden, y clama a Dios. ¿Cuántas horas Elías clama a Dios? Era casi, no habla si era media hora, una hora, minutos, hermanos. Él primeramente prepara el altar, porque el altar donde estaba el Baal estaban desordenados. Entonces el profeta Elías nuevamente prepara el altar y entonces ese lugar hace cavar zanjas, le hace llenar agua, ¿no es cierto? Hace llenar agua y entonces ahí tiene que clamar. Y Dios, Elías clama a Dios y baja del cielo el fuego en el altar, empieza a arder el fuego. Y entonces acá, hermanos, inmediatamente Dios escucha a esta oración. Y entonces acá uno nos enseña que no es tampoco estar gritando en oración, que estar horas, sino importante había sido la fe. Así sea nuestra oración media hora, pero si nosotros vamos a orar nuestra oración media horita, pero con fe, y vamos a creer que Dios va a obrar y va a ser eficaz. Va a ser eficaz nuestra oración. Acá nos enseña la Biblia, muchas horas estaban orando los profetas de Baal y estaban orando mal. Sus oraciones estaban mal, no estaban orando a Dios verdadero. A sus dioses estaban orando los profetas de Baal, pero ellos, sus oraciones no han sido escuchadas. Pero cuando profeta de Dios ora, inmediatamente el Señor escucha, desciende, hace descender el fuego sobre el altar, y han visto, hermanos. Y entonces, profeta de Dios lleva a todos los profetas de Baal, ¿qué hace? Les hace degollar a todos, la quita vida, porque había un compromiso, porque había como una competencia. Entonces, hermanos, acá Dios nos escucha. ¿Cuándo va a escuchar? Cuando nuestra oración es con fe y con creer. Tiene que haber esa certeza, hermanos. Oye, nosotros no tenemos que dudar. ¿Será Dios obrará? Nosotros como es el profeta de Dios, tenemos que creer así, hermanos. Entonces, hoy estamos con diferentes necesidades y entonces cada uno hoy día podamos acercarnos al Señor. Podamos acercarnos, no dudar, porque Zacarías ha dudado de su edad, como el ángel le ha cerrado su boca, le ha hecho convertir mudo. Pero nosotros, hermanos, que nuestra oración sea eficaz, tenemos que orar con fe. Tenemos que, como la iglesia estaba orando para Pedro, y Pedro ha sido liberado. Entonces nosotros hoy tenemos que ser liberados. ¿Cuántas vidas, cuántas familias hoy hemos venido tristes, preocupados, quizá encadenados, quizá hermanos atados? Pero hoy, hermanos, si nosotros vamos a clamar, como la iglesia lo que estaba orando allá para el Pedro, para que sea liberado, Dios ha escuchado. Hoy también, hermanos, el Señor nos va a escuchar hoy día. Y para eso nosotros tenemos que orar con fe, sin dudar, dice Santiago, ¿no es cierto? Nuestra oración no debe haber duda, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibiera cosa alguna del Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana nosotros tenemos que orar con esa fe, que hoy, como del Zacarías, va a llegar nuestra oración a la presencia del Señor. Crean esto, hermanos, en esta mañana. Tenemos que creer, tenemos que orar con fe. Muchos enfermos hoy tienen que ser sanados, tienen que ser liberados de esas dolencias. Y tenemos que creer que Dios va a obrar, hermanos, en ese día. Oremos en esta mañana, amados hermanos, porque estamos un día de comunión, un día de oración. Es importante orar
con esa fe. Vamos a ir a los pies del Maestro en esta mañana. Vamos a orar. Oremos en esta mañana, hermanos. Hablemos con Dios. Entrégalo esa necesidad al Señor. ¿Cuál es tu necesidad hoy día? ¿Qué necesidad has traído en este lugar, hermanos, para entregar al Señor? Entonces, hermanos, en esta mañana, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, en ese día de ayuno y oración. Que el Señor nos bendiga.